Muy buenas, mi nombre es Karen Sofía Tordesillas Navarro, estudiante del séptimo semestre del programa Administración y Finanzas y Negocios Internacionales. En el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la ISO 9000 de 2015 y los términos relativos a las características. La ISO 9000 de 2015 es una norma que define fundamentos sobre los sistemas de gestión de calidad. Así, ayuda a comprender los conceptos esenciales para que los usuarios puedan cumplir con sus objetivos. Es una cuarta edición que anula a la ISO 9000 de 2005. Esta norma internacional proporciona los conceptos fundamentales, principios y vocabulario de los sistemas de gestión de calidad y la base de otras normas de los sistemas de gestión de calidad. Los beneficios de la ISO son notables, puesto que ayuda a reducir errores e incrementar la productividad. Así, de esta manera se minimizan los costos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la ISO 9000 de 2015 es aplicable para todas las organizaciones independientemente de su tamaño o modelo de negocio, lo que ayuda a que se puedan concretar todos sus objetivos. Como bien sabemos, vamos a hablar sobre los términos relativos a las características. En primera instancia tenemos el término característica, que alude al rasgo diferenciador del producto o del servicio. Estas pueden ser inherente, asignada, cualitativa o cuantitativa. Es importante comprender que existen varias clases de características, tales como son características físicas. Estas son las que permiten que estos sean llevados a su finalidad, como por ejemplo características mecánicas, características eléctricas, características químicas o características biológicas. Asimismo, tenemos las sensoriales, que son aquellos atributos que se detectan mediante los sentidos, como por ejemplo el oído, el tacto, el gusto, la vista y el olfato. Muchas veces adquirimos productos, como lo podemos ver, adquirimos productos como por ejemplo un perfume. Mediante el olfato podemos observar sus características como el aroma. Entonces depende mucho de eso que el consumidor final adquiera este producto. También tenemos las características de comportamiento. En esta participa el factor humano, es decir, la forma de relacionarse, la forma de negociar, son características muy importantes en el proceso de gestión de calidad. Asimismo, tenemos las características de tiempo. Desde que un producto ingresa al mercado debe tener características tales como disponibilidad, continuidad, confiabilidad, porque muchas veces se piden productos que se deben tener al alcance y de igual forma deben tener las cantidades de su demanda. Asimismo, pasamos a las características ergonómicas, que lo que buscan es la eficiencia en el uso del producto, que sean seguros al aumentar su productividad, pero que no generen patologías en el ser humano, que en su configuración de la forma se indiquen el modo de uso, características de uso, por ejemplo, características fisiológicas o la seguridad de las personas, ya sean empleados o el consumidor final, como por ejemplo al adquirir medicamentos, estos deben indicar modo de uso o contraindicaciones. Así, de esta manera, el consumidor final tiene información veraz sobre lo que está consumiendo. Y por último, tenemos las características funcionales. En estas características lo que se tiene en cuenta es la facilidad del uso, la duración del producto, que esto hace que estos tengan mayor eficiencia al momento de ser utilizados. Esto, por ejemplo, la velocidad máxima de un avión. O por ejemplo, cuando usted llega a un centro hospitalario, se necesita
que sus empleados sean ágiles a la hora de presentarse cualquier eventualidad. En segunda instancia, tenemos características de la calidad. Una característica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito, como por ejemplo, ¿qué le voy a brindar yo al mercado? Si ese producto o ese servicio que yo le estoy brindando satisface las necesidades de la demanda. Cuando hablamos de inherente, es que existe en algo, especialmente como una característica permanente. Como ejemplo, aquí tenemos los dispositivos móviles. Como sabemos, estos dispositivos traen características como poder llamar, poder hacer chat, videollamadas. Si estas características funcionales de ellos no las tienen, pues estos perderían valor en el mercado. Así, tenemos la característica asignada de un producto, proceso o sistema, como por ejemplo el precio del producto o el propietario del producto. Es decir, esto se le da al producto o el servicio, como por ejemplo cuando vas al súper, hay carne, hay leche, cada quien tiene asignado su precio, pero esto no es una característica de la calidad de ese producto, proceso o sistema. Continuando así, tenemos el factor humano, que es la característica de una persona que tiene un impacto sobre un objeto bajo consideración. Aquí podemos encontrar las físicas. En estas, por ejemplo, se dan las habilidades, las agilidades que tienen las personas dentro de la organización para desempeñarse eficazmente. Asimismo, tenemos las cognitivas. Aquí se da más que todo esa lluvia de ideas, creación de ideas y la implementación de estas mismas. De igual forma, la adquisición de conocimientos, todo esto para llevar a cabo actividades proactivas dentro de la organización. Así, continuando, tenemos las características sociales. Aquí se da más que todo la forma de relacionarse, la forma de comunicar esas ideas y de tener un ambiente laboral propicio. Las características que se dan dentro del factor humano tienen un impacto muy significativo dentro de los sistemas de gestión de calidad. Como otro término significativo tenemos a la competencia, que es la capacidad de aplicar los conocimientos y las habilidades con el fin de lograr los objetivos. Como ejemplo, aquí tenemos las capacidades, las habilidades que poseen los empleados, como la comunicación asertiva, adaptarse a los cambios, la confianza, el pensamiento crítico y la forma de resolver problemáticas. Cuando todo esto se demuestra, le podemos llamar cualificación. Por eso en muchas empresas aluden que ellos tienen personales cualificados. Entonces, podemos decir que estos empleados tienen aspectos ya nombrados. Como último término y no menos importante, tenemos a las características metrológicas. Pero quiero empezar aclarando que la metrología es la ciencia que se ocupa de la medición y se encuentra en todos los aspectos de la sociedad. Las características metrológicas influyen sobre los resultados de medición. El equipo de medición tiene varias características metrológicas que pueden estar sujetas a calibración. Vivimos y nos acostumbramos a un mundo, a un universo donde todo se cuantifica. Por ejemplo, al levantarnos tenemos la alarma del reloj o del teléfono móvil. Si vamos al mercado nos pesan la fruta, nos pesan la carne y asimismo en nuestras casas tenemos medidores de los servicios como el agua, la luz, el gas. Es más, cuando se nos presenta algún problema o una eventualidad que es importante, decimos vamos a tomar medidas sobre el asunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto ha sido toda nuestra presentación.